Hola, buenos días. Mi nombre es Julie Narváez y les saludo desde Tabasco, México. Hoy quiero compartir con ustedes el versículo de memoria de la lección número 1 que dice: sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Que Dios te bendiga. La palabra de Dios ha sido el fundamento del pueblo de Dios a lo largo de la historia, y su estudio es una necesidad ineludible para quienes desean conocer la voluntad divina y vivir en armonía con ella. La Biblia no es un libro común, sino una revelación directa de la mente de Dios, expresada en términos que los seres humanos puedan comprender. Sin embargo, su comprensión requiere un esfuerzo diligente, oración y la guía del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han dedicado sus vidas al estudio de las Escrituras, descubriendo en ellas tesoros de verdad que iluminan el camino de la humanidad hacia la salvación. La importancia del estudio bíblico radica en que es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros y nos revela su plan redentor. No se trata simplemente de leer palabras en una página, sino de sumergirse en el mensaje divino con un corazón dispuesto a ser transformado. Desde tiempos antiguos, el estudio de la palabra ha sido el eje central de la fe del pueblo de Dios. Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí, y estos fueron escritos en tablas de piedra para que el pueblo no los olvidara. Los profetas fueron llamados para proclamar el mensaje divino, recordando constantemente a Israel la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Jesús mismo dedicó su ministerio a la enseñanza de las Escrituras, explicando su significado profundo y revelando cómo toda la ley y los profetas testificaban acerca de él. La Iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, perseveró en la doctrina apostólica y en el estudio de la palabra, comprendiendo que en ella se hallaba la guía segura para la vida y la salvación. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado desafíos, persecuciones y dificultades, pero aquellos que han permanecido firmes han encontrado en la Biblia un refugio, un escudo y una fuente de esperanza inagotable. En nuestros días, el estudio de la palabra es más relevante que nunca. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde la voz de Dios es opacada por las preocupaciones diarias, la tecnología y las múltiples ideologías que buscan desviar nuestra atención de la verdad. La Biblia nos llama a escudriñar sus páginas con diligencia, a comparar escritura con escritura y a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en su comprensión. No basta con leer superficialmente, debemos sumergirnos en sus enseñanzas, meditar en sus principios y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Solo así podremos estar preparados para discernir la verdad del error y permanecer firmes en la fe, aun en medio de la creciente confusión espiritual de los últimos días. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Miércoles, 2 de abril. El estudio de la palabra. Los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller por su comprensión de la profecía bíblica. Aunque dicha comprensión de pasajes clave, como Daniel 8:14, no era perfecta, su metodología fue importante pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. Miller tenía un principio fundamental: permitir que la Biblia se interprete a sí misma, comparando escritura con escritura y buscando una visión integral de las profecías. Este principio sigue siendo clave para nuestra interpretación de la Biblia y nos recuerda que debemos abordar el estudio de la palabra con reverencia y disciplina. La Biblia nos enseña que cada palabra y cada concepto tienen un propósito en el plan divino.
Mateo 5:18 nos asegura que ni una sola tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versos del 15 al 17, Pablo nos dice que las Escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. De modo que el creyente esté enteramente preparado para toda buena obra. Lucas 24:27 nos muestra a Jesús mismo explicando las Escrituras a sus discípulos, revelando cómo toda la Biblia testifica de él. Estos pasajes nos enseñan que el estudio de la palabra no es un ejercicio académico, sino un camino para conocer a Dios y prepararnos para su regreso. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que podría conducir a la conclusión errónea de que el cuadro tiene que ver con esos animales. Pero, unas cuantas piezas más contienen imágenes de una gallina y una vaca. Tras ensamblar cientos de piezas, se cae finalmente en la cuenta de que se ha estado trabajando en la imagen de un paisaje, que incluye una ciudad, una granja y una cadena de montañas en la distancia. Así también ocurre con la palabra de Dios. Si tomamos solo unos pocos versículos aislados, podemos sacar conclusiones equivocadas. Es por eso que debemos estudiar toda la Escritura y no solo fragmentos que puedan parecer convenientes para nuestros propios intereses. Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Esto puede ser peligroso, porque la Escritura no puede entenderse en fragmentos aislados. Su mensaje es uno solo y debe interpretarse en su conjunto. Desgraciadamente, muchas personas adoptan el mismo enfoque con la profecía, al separar un texto de su contexto y compararlo con los acontecimientos actuales en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Esto explica en parte el surgimiento constante de libros sobre profecía que tienen que ser actualizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de qué ocurriría y cuándo no se cumplen. La profecía bíblica no es un juego de adivinanzas, sino una manifestación de la sabiduría de Dios que se revela progresivamente a quienes la estudian con humildad y dependencia del Espíritu Santo. La historia nos muestra que, cuando los creyentes han estudiado las profecías con oración y diligencia, Dios ha iluminado sus mentes y les ha permitido entender verdades que estaban ocultas para generaciones anteriores. Por eso es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir lo que uno desea. Muchas doctrinas erróneas han surgido precisamente por esta razón. Algunos, por ejemplo, han tomado versículos aislados para argumentar que la ley de Dios ya no es válida, cuando la Escritura en su totalidad enseña lo contrario. Otros han utilizado fragmentos de la Biblia para sostener ideas que no están en armonía con el carácter de Dios. Todo esto es resultado de una interpretación defectuosa que no toma en cuenta la totalidad del mensaje bíblico. El estudio de la palabra debe ser profundo y constante. La Biblia no es un libro que pueda leerse una sola vez y comprenderse por completo. Cada lectura nos abre nuevas perspectivas y nos acerca más a Dios. La oración es esencial en este proceso. No podemos depender únicamente de nuestro intelecto para entender las Escrituras, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Como adventistas, tenemos el privilegio de poseer un conocimiento claro de la verdad, pero esto no debe llevarnos a la arrogancia, sino a una actitud de humildad y gratitud. Dios nos ha llamado a compartir este conocimiento con el mundo, a guiar a otros en el estudio de su palabra y a vivir conforme a sus enseñanzas. Únete a nuestra comunidad en Facebook, Instagram, Threads y X o Twitter, para reflexionar y compartir.
Publicamos preguntas todos los días, de domingo a viernes, a las 12 del mediodía y 6 de la tarde. Tus ideas y comentarios hacen nuestro estudio aún más especial.